ごらん仲間との冒険喜びも悔しさも全て君の物語だろう未知の敵に挑む闘志を燃やして歪む時空超えるライバル Sorry now STBH2 ユニバースミッション2ビッグバンミッション2ウルトラコミッション Are you ready 新しい時代始めようスーパードラゴンボールヒーローズ気づいた伝説を超えろ少年よスーパードラゴンボールヒーローズ立ち上がれサギンが一ヒーローPasarían los días desde aquel ataque por parte del dragón oscuro, todo el mundo se seguía preguntando quién era aquel misterioso villano, que dejó gravemente heridos a muchos héroes y aterrorizó Japón durante un día entero, del mismo modo que continuaba la incógnita sobre cierto dúo misterioso que acudió a la ayuda de los héroes. ¿Quiénes eran los llamados Gran Saiyaman 1 y 2? Era la pregunta que se hallaba en boca de todos. Pese a todo lo ocurrido, la sociedad continuaría con normalidad sus actividades diarias, como ya era obvio, tanto Goten como Bra lograron entrar en la UA, a lo cual ambos comenzarían a prepararse para su primer día de clases. Goten. Llamaría Bra al joven Saiyajin. ¿Por qué tardas tanto? Terminaremos llegando tarde a nuestro primer día, diría la peliazul mientras tomaba su desayuno. Sonará algo cliché, pero pensé que usted sería la que tardaría más en cambiarse, diría All Might. Claro que no, señor Toshinori, hoy desperté temprano para estar lista a tiempo, pero parece que igual llegaremos tarde gracias a Goten, diría Bra con cierto enojo. Ya voy, diría Goten mientras bajaba las escaleras. Oye, ¿y tu corbata? Además tu saco está desabrochado, diría Bra. Bueno, no creo que sea necesario, ¿verdad? Tonto, no podemos tener un mal aspecto en nuestro primer día, diría la peliazul mientras abrochaba el saco de Goten. ¿Y la corbata? Aquí está, diría Goten con cierta sonrisa de vergüenza. Lo que pasa es que se me hizo muy difícil hacer el nudo, jejeje. Ash, no te preocupes, déjate ayudo. Bra comenzaría a hacer el nudo de la corbata, mientras que Dende y All Might miraban con una gota de sudor. Bueno, joven Dende, ¿no le gustaría comer algo más? No se preocupe, señor Toshinori, la gente de mi raza no necesitamos comer, nos basta con beber agua, diría Dende. Es cierto, siempre se me olvida, aunque bueno, con el joven Goten comiendo doble, casi no se siente la diferencia. ¿Que yo qué? Diría Goten. No importa, ya vámonos, se hace tarde, diría Bra. Pero ni siquiera he desayunado. No importa. Comes en el camino, Bra se llevaría a rastros al joven Saiyajin mientras All Might y Dende veían con vergüenza. Ni siquiera le dio tiempo a llevarse su desayuno, ¿verdad? Preguntaría el héroe. Sí, así es. Goten y Bra lograrían subirse al subterráneo a tiempo, mientras comenzaba su viaje. No entiendo por qué no podemos irnos volando, igual nadie podría vernos. Es cierto, pero nos verían llegar. Estuve investigando y descubrí que la UA es una de las escuelas con el mejor sistema de seguridad. Si ven que llegamos volando nos llamarían la atención y no quiero comenzar mi tiempo en esta escuela así, reclamaría la joven Brief. Ok, ya entendí tu punto, qué bueno que a ambos nos pusieron en la misma clase, si no sabría quién podría aguantarte, diría Goten entre risas. Ay. Eres un tonto. Diría Bra mientras tiraba de la oreja a Goten. Diablos, este será un largo viaje. En la hora, Izuku llegaría a la puerta de su clase y se quedaría esperando. La puerta es enorme. Por un momento Izuku recordaría al rubio explosivo y al peliazul que conoció en el examen de admisión. Espero no estar en la misma clase que esos tipos aterradores, diría el peliverde para sí mismo. Grande sería su sorpresa al abrir la puerta y encontrar a ambos discutiendo. Para Izuku era ridículo el ver cómo las personalidades de ambos, al ser tan contrarias, chocaban tanto. Ambos se darían cuenta de la llegada del peliverde, lo cual llamaría la atención de los demás. Buenos días, diría el peliazul de gafas. Soy de la academia privada Sony. Mi nombre es, Izuku interrumpiría al chico ya que él había escuchado su anterior presentación, por lo tanto ya conocía su nombre. Soy Midoriya.
Es un placer, Lida. Midoriya, tú descubriste que había más que un examen práctico, ¿verdad? Yo no tenía idea. Te juzgué mal. Odio admitirlo, pero eres mejor que yo. En ese momento llegaría Uraraka y sucedería lo ya visto en el anime. Por otro lado, nuestros jóvenes Saiyajin se encontraban en camino a su salón de clases. De haber sabido que el director nos pediría ir a su oficina te hubiera sacado de la casa 30 minutos antes, diría Bra. ¿Lo ves? Te dije que sería mejor si hubiéramos venido volando. Además lo que nos dijo el director es cierto, diría Goten. ¿Te refieres a elegir qué poder vamos a usar? Es verdad, para las personas este mundo les sería demasiado raro ver a dos tipos volando y lanzando esferas de energía mientras dan golpes capaces de causar terremotos. Vaya. Fuiste demasiado descriptiva, en fin ya nos las arreglaremos, de momento solo di que podemos manipular la energía de nuestros cuerpos y asunto arreglado. Esa explicación es muy vaga Goten, pero creo que de momento servirá, ya que no se me ocurre nada. Bra fijaría la mirada en la puerta del salón de clases donde se encontraban Izuku, Uraraka e Ida platicando. Mira. Es aquel chico de cabello verde, al parecer sí logró pasar. ¿Están afuera? Me pregunto si el maestro aún no habrá llegado, diría Goten. De pronto una voz apagada y seca se haría presente. Ustedes dos y los que están allá en la puerta. Vayan a otro lado si quieren jugar a los amiguitos. Lo dicho por el maestro tomaría por sorpresa a los Saiyajin y al grupo de Izuku. Bien, tomó algo de tiempo antes de que se quedaran quietos, diría el maestro mientras salía de su bolsa de dormir. ¿Acaso usted es el profesor? Diría Bra. Entonces esta persona también es un héroe profesional. Diría Izuku. Soy su profesor de aula. Aizawa Shota. Es un placer, diría de manera seca lo cual sorprendería a los demás estudiantes. Es repentino, pero pónganse esto y vayamos al campo, diría Aizawa mientras mostraba un uniforme deportivo. La prueba de evaluación de particularidades por parte de Aizawa comenzaría. ¿Ustedes han estado haciendo esto desde la escuela, no? Pruebas físicas donde no les permiten usar sus particularidades. El país usa datos tomados de los estudiantes sin usar sus particularidades, eso no es racional, bueno el Ministerio de Educación es una molestia. Bakugo, terminaste primero en el examen práctico ¿no? En la escuela ¿cuál fue tu mejor resultado en lanzamiento de softball? Preguntaría Aizawa. 67 metros, respondería el rubio. Bien, intenta hacerlo con tu particularidad. Puedes hacer lo que quieras mientras estés en el círculo. Rápido, da todo lo que tengas. Bakugo tomaría su lugar y estaría listo para lanzar la bola. Entonces, la haré explotar muy lejos. El rubio lanzaría la bola, potenciada con una poderosa explosión mientras gritaba, ¡muere! De forma agresiva. Conoce tu máximo primero, es la forma más racional de la base de un héroe, diría Aizawa mientras mostraba en el medidor de metros la distancia que había tenido Bakugo. 750 metros. ¿En serio? Diría un rubio conocido como Denki Kaminari, mientras los demás estudiantes se maravillaban por lo sucedido, Bra le preguntaría a Goten el por qué él no quedó en primer lugar en el examen práctico. Bueno, la verdad es que no quería llamar la atención y solo busqué los puntos necesarios para poder ingresar, diría el Saiyajin. Pero en el fondo, la verdadera razón fue porque Goten había hecho todo lo posible para no toparse con Bakugo, ya que su forma de ser, de cierta forma, le daba algo de miedo ya que le recordaba a Vegeta en sus peores momentos. ¿Les parece divertido, Tienen 3 años para convertirse en héroes, ¿tendrán esa actitud todo el tiempo? Diría el profesor llamando la atención de todos. Bien, quien quede en el último lugar de todas las pruebas, será juzgado por no tener potencial y será castigado con expulsión. Lo dicho por el maestro pondría muy nerviosos a los estudiantes, sobre todo a cierto peliverde. Bienvenidos al curso de héroes de la UA. Diría Aizawa con una sonrisa. Las pruebas comenzarían y los jóvenes Saiyajin harían todo lo posible por controlar sus poderes y no llamar la atención, pero al mismo tiempo sin tratar de quedarse en el último lugar. En la prueba de velocidad Goten y Bra quedarían entre el 4º o 5º lugar sin llamar mucho la atención. En la prueba de fuerza las miradas se centrarían en Bra, quien al no poder controlarse a la perfección terminaría sumando unos 400 kilogramos. ¿400 kilogramos? ¡Qué fuerte! ¡Qué gran fuerza!
dirían algunos chicos del curso avergonzando a la Saiyajin. Aunque tengas una apariencia delicada, tu gran fuerza es admirable, diría un chico de 4 brazos. Las mujeres fuertes son tan sexys, diría un chico de baja estatura. En las siguientes pruebas, los Saiyajin se esforzaron por no llamar tanto la atención. Llegaría el turno de la siguiente prueba, la cual trataba en lanzamiento de softball. Bra lanzaría la bola y su resultado sería de 230 metros. Uf, esta vez sí pude controlarlo, diría la Saiyajin para sí misma. Bien, el siguiente es Son Goten, diría Aizawa, según tengo informado obtuviste el segundo lugar en el examen práctico, demuéstranos qué es lo que tienes. ¿Sí? Diría Goten. Si no mal recuerdo, ese tal Bakugo hizo algo de 700 metros, bueno, creo que podría presumir aunque sea solo por esta vez, además podría quitarle esa cara de engreído, diría Goten en su mente. Aquí voy. Goten lanzaría la bola y esta enseguida tomaría gran distancia. Aizawa mostraría su medidor, el cual daría el número de 1070 metros, a lo cual la gran mayoría de la clase se sorprendió, a diferencia de Bakugo, quien comenzaría a enfadarse. Maldito pelos parados. Que no se te suba eso a la cabeza, sigues siendo un segundo lugar, siempre estarás por debajo de mí. Gritó el rubio explosivo, a lo que Goten contestaría con una sonrisa nerviosa. Ay, como me gusta meterme en problemas. El Saiyajin regresaría junto a Bra, la peliazul se encontraba con una sonrisa. Pensé que dijiste que no había que llamar la atención, además segundo lugar. ¿Qué forma de no llamar la atención es esa? ¿Qué pasó realmente en el examen? Goten vería a la peliazul con una sonrisa nerviosa, intentando evadir el tema. Jejeje, prefiero no hablar de eso por el momento. Llegaría el turno de Izuku, el peliverde se encontraba muerto de nervios, pues al no saber usar su poder, tendría dudas sobre sí mismo. Izuku haría a un lado su temor y lanzaría la bola, a lo que Goten llegó a percatarse de algo. ¿Eh? ¿Qué pasó? Su ki subió y bajó de golpe, es demasiado extraño, diría el Saiyajin. 46 metros, diría Aizawa. Borré tu peculiaridad. Ese examen de ingreso definitivamente no es racional. Incluso chicos como tú son aceptados. Gracias a estas palabras el peliverde se dio cuenta de que su profesor era nada más ni nada menos que el héroe borrador, Eraserhead. Lo dicho por Izuku llamó la atención de los demás estudiantes, quienes comenzaron a murmurar sobre la identidad de su profesor, pero sobre todo, llamó la atención de cierto dúo. ¿Acaso dijo que borró su peculiaridad? ¿Crees que su poder podría influir en nosotros, Goten? Preguntó Bra. No lo creo, el ki y las particularidades son cosas muy diferentes, pero deberíamos tener cuidado con él, o podríamos meternos en algún problema, respondería Goten. La conversación de Aizawa e Izuku sobre el mal uso de su don sería la misma ya vista en el anime. Te he regresado tu don, tienes 2 turnos para el lanzamiento de bola. Hazlo de una vez. Nuevamente, Izuku tomaría posición para el lanzamiento. ¿Qué hago? ¿Qué debo elegir? Se diría el peliverde para sí mismo. Aún no puedo controlar mi poder. ¿Debería dar todo lo que tengo en un solo tiro? Parece que está dudando sobre su poder. Diría Goten. ¿Eh? Duda. Entonces Bra recordaría lo sucedido con Izuku en el examen de ingreso y cómo terminó gravemente herido tras usar su don. Oye. No te pongas nervioso. Cree en ti mismo, tú puedes. Diría la Saiyajin peliazul para motivar a Izuku. Es ella, tiene razón, incluso si es mi única opción. Entonces debo darlo todo. Izuku lanzaría la bola mientras potenciaba el tiro con una parte del One for All. Para sorpresa de todos, el número que daría el medidor sería 705 metros. Sensei, aún puedo moverme. Diría Izuku mientras dejaba ver un dedo roto. Vaya. Qué astuto. ¿Eh? No entiendo, ¿acaso tú sabes qué es lo que pasó? Diría Goten. Todo indica que aunque no pueda controlar su poder, tampoco podía quedar incapacitado, como en el examen. Así que, propulsó la bola en el último punto de contacto. Solo con su dedo. Explicaría el Saiyajin. Minimizó la herida al mismo tiempo que maximiza el poder. Eso fue genial. Los demás estudiantes estarían atónitos por lo sucedido, aunque cierto rubio cambiaba la sorpresa por furia y se lanzaría en contra de Izuku. No puede ser, otra vez es ese tipo. Diría Goten mientras se movía a gran velocidad. Oye,
Dime, ¿qué sucede, Deku bastardo? La carrera de Bakugo sería frenada al ver como un pelinegro se ponía enfrente de Izuku para defenderlo del ataque y de las cintas por parte de Aizawa. ¿Qué? ¿Cuándo llegó este bastardo? ¿Y qué rayos son estas cosas? Le agradezco su preocupación por su compañero, joven Goten, pero yo me encargo ahora. Diría Aizawa mientras ponía una mirada de pocos amigos. Maldita sea, no me hagan seguir utilizando mi particularidad una y otra vez. Tengo los ojos resecos. Estamos perdiendo el tiempo, quien sea que siga, prepárese, diría Aizawa de forma más relajada. Izuku junto a Goten regresaron a sus lugares para dar pase al siguiente estudiante. Son, ¿verdad? Gracias por tratar de ayudarme allá atrás. Dijo Izuku. No hay de qué, somos compañeros, ¿no? Además estuviste genial allá atrás, te deseo la mejor de las suertes. Dijo Goten mientras levantaba el pulgar. Después de eso, Goten, Bra y los demás estudiantes terminaron con el resto de las pruebas físicas, y llegaría el momento de ver los resultados. Goten quedaría en tercer lugar y Bra en quinto. Por otro lado, Izuku quedó en el último. No puede ser, diría Bra con algo de tristeza. El último lugar será expulsado. La Saiyajin dirigió su mirada hacia un cabizbajo Izuku. Por cierto, estaba mintiendo sobre la expulsión, diría Aizawa de forma seca dejando pasmados a todos. Era una decisión racional que haría que utilizaran sus particularidades al límite, diría mientras una sonrisa malévola se posaba en su rostro. ¿Qué? Por supuesto que era una mentira, era algo obvio si lo pensabas. Diría una chica azabache con coleta. Jejeje, vaya, sí, era obvio, ¿no? Diría Bra de forma nerviosa. Ni siquiera tú te diste cuenta, ¿verdad? Dijo Goten de forma burlona. Con esto terminamos, hay folletos con el plan de estudio y eso en el salón de clases, cuando regresen mírenlos. La hora de salida llegaría e Izuku caminaba con una cara de notable agotamiento. Hola. Diría una voz familiar para el peliverde. ¿Eh? Esa voz, tú eres, diría Izuku mientras veía a la peliazul caminando hacia él, acompañada de Son Goten. Son Sani, la chica amable, disculpa pero aún no sé tu nombre. Diría Izuku mientras parecía disculparse. Oh. No te preocupes, soy Bra Brief, ya era hora de una adecuada presentación, Izuku Midoriya. Igualmente Midoriya. Diría Goten, Midoriya. Diría una cuarta voz. ¿Eh? Ida-kun. Diría Izuku sorprendido. Oh. Ustedes son Brief-san y Son-san, un gusto, por cierto, Midoriya, ¿tu dedo está curado? Sí, todo gracias a Recovery Girl. Los cuatro jóvenes continuarían su camino mientras platicaban sobre las pruebas de Aizawa. Vaya, pensé que Ida y Son serían aterradores, pero ambos son muy agradables, diría Izuku para Bra. Ya lo creo, aunque Goten parezca imponente realmente es un tipo muy flojo, incluso podría decirle vago, diría Bra para que luego ambos rieran. Oigan. Ustedes. ¿Van a la estación? Espérenme. Oh. Eres tú. Dijo Bra. Uraraka-san. Dijo Midoriya. Eres la chica infinito, diría Ida. Soy Uraraka Ochako. Diría la castaña con una sonrisa. Y... tú eres, Ida Tenya-kun, Son Goten-kun, Brief Bra-chan y tú eres Midoriya Deku-kun, ¿no? Lo último dicho por Uraraka llamaría la atención de todos. Deku. ¿Eh? Durante las pruebas, el chico llamado Bakugo te llamó así, ¿no? Mi nombre real es Izuku, pero Deku es como me llama Kat-chan para burlarse de mí, diría Izuku con pena. ¿Como un insulto? Diría Goten. ¿Oh, en serio? Lo siento. Pero Deku suena como la palabra japonesa para puedes hacerlo. Así que me gusta. Soy Deku. Diría Izuku exaltado. Esto provocaría la risa de Goten y las miradas incrédulas de Bra y Ida. Midoriya. Lo estás aceptando muy fácil. ¿No era un insulto? Bueno, si tenemos este grado de confianza, pueden llamarme solo Goten, la verdad es que me siento extraño cuando me llaman por mi apellido. Opino lo mismo, diría Bra. Bueno. Entonces Deku-kun, Goten-san, Bra-chan e Ida-kun, ahora somos amigos. Diría la castaña con una enorme sonrisa, mientras se dirigían hacia la estación. El día siguiente llegaría.
Los Saiyajin se encontraban en clases de inglés. Para Bra, la forma de ser del profesor Present Mic le era muy agradable y lo demostraba siendo la más participativa en su clase. Goten, por otro lado, hacía el esfuerzo por no quedarse dormido. Llegaría la hora del almuerzo donde todos se quedaban estupefactos al descubrir el gran apetito del Saiyajin. Por otro lado, Bra se sentía agradecida de que los genes Saiyajin no le afectaran en este ámbito. Y finalmente llegaría el entrenamiento básico de héroe. Yo estoy entrando por la puerta como una persona normal, diría All Might mientras entraba al salón. Jejeje, Yaji, diría Bra con una risa nerviosa para sí misma. Mientras los demás se maravillaban al ver al prohéroe. Yo daré el entrenamiento básico de héroe. Así que será de una forma diferente de cómo aprender lo básico de ser uno. Vayamos directo al grano. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Entrenamiento de combate, diría el héroe mientras enseñaba una tarjeta. Entrenamiento de combate, diría Bakugo seguido de Izuku. Ya era hora, diría Goten a lo lejos. Y para eso están estos casilleros con los trajes de héroe saldrían de las paredes. Trajes hechos basados en el registro de sus particularidades y peticiones que enviaron antes de que la escuela iniciara. Después de cambiarse vayan a la zona de pruebas, diría All Might. Los estudiantes llegarían, dejando ver sus trajes. El de Goten sería el típico doji naranja, sin ninguna camiseta por debajo, dejando al descubierto el pecho. Las cintas en sus muñecas eran de un color negro al igual que el de su cinturón. Dicen que la gente hace al hombre, jóvenes y jovencitas, dense cuenta que desde ahora, son héroes. Goten-kun, te ves genial. Pareces un artista marcial. Gracias Uraraka, pero parece que no fui el único con esta idea, diría Goten mientras miraba de reojo a Ojiro. Por cierto, ¿dónde está Bra-chan? Preguntaría Uraraka. Es cierto, aún no la he visto con su traje de héroe, dijo Ida. Oh, ella está por llegar, supongo que debe tratarse de algún retraso con su traje de héroe, diría Goten mientras volteaba la mirada hacia la dirección donde llegaba Bra, la cual llevaría puesta una armadura Saiyajin como las que usaba Vegeta. La única diferencia era el traje interior de color azul, siendo reemplazado por uno de color rojo más característico de la joven. Bra-chan, te ves fabulosa, supongo que debí ser igual de específica que tú con respecto a mi traje, diría Uraraka. Gracias Uraraka, diría Bra de forma tímida. En ese momento Goten recordaría el día en el que ambos diseñaron su traje de héroe para enviarlo a la UA y como Bra tenía dificultades para diseñar el suyo. ¿Qué sucede? ¿Acaso la supergenio Bra Brief tiene problemas para diseñar un simple traje? Diría Goten en forma de burla. No, bueno, sí, es algo que aún no puedo decidir, diría de manera tímida. Goten vería algunos de los diseños descartados de Bra, y se daría cuenta que la mayoría tenían un diseño familiar para él y ciertas características que se repetían, como los guantes y botas blancas o un traje interno de una sola pieza. Todos estos patrones retumbarían en la cabeza de Goten con el nombre de una sola persona, Vegeta. Ya entiendo lo que quieres hacer. No mires, diría Bra avergonzada, pues aunque quería homenajear a su padre, quería que fuera de la forma más discreta posible. Vamos, sé que lo extrañas, y entiendo perfectamente que es el tener que vivir sin papá. Cuando era pequeño mi mamá me vestía igual que él en su honor, incluso ahora hago lo mismo, diría Goten mientras mostraba el diseño que hizo para su traje de héroe. Bra se dio cuenta de que el diseño de Goten era idéntico a muchos de los trajes pasados de Goku que había visto. Es una forma de mantener su recuerdo y honrar su memoria, no tienes por qué avergonzarte, si quieres hacerlo, tienes todo el derecho, dijo Goten. Así la Saiyajin Peliazul haría el diseño de una armadura que su padre usó en el pasado, con ciertos cambios a su gusto. Volviendo al presente. Mientras Bra y Uraraka se encontraban platicando llegaría Izuku y daría comienzo a las pruebas de héroe.